It's equally Yo soy tu padre. Aquí solo servimos lengua. A donde vamos no necesitamos carreteras. Sayonara, baby. Al infinito. Me llamo Forrest Gump. Está mejor en casa que en ningún sitio. Está mejor en casa. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! Me llamo Íñigo Montoya. ¡Corre hacia la luz, cielo! Alchemist es un podcast de divulgación de los oficios escondidos del cine. Si te gusta, danos un like y comparte. Me llamo Bond, James Bond. ¡Adiós, pongo por favor! Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas. He visto cosas que vosotros no creeríais. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a Alchemist. Alchemist es el primer programa de podcast en español sobre el cine narrado por sus profesionales, los alquimistas. Te advierto que estás entrando en un podcast diferente porque en Alchemist te contamos las películas desde el punto de vista de sus técnicos, los artistas que trabajan y trabajamos detrás de las cámaras haciendo un montón de cosas con esfuerzo y pasión para que tú las disfrutes en la pantalla. No volverás a ver el cine de la misma manera. Te habla Ruth Villamagna, pintora escénica de props, puppets y criaturas. Hace tiempo que quería traer esta película a Alchemist porque aunque es una película bastante indie, tiene muchos de los elementos que nos gustan en Alchemist, como efectos especiales, ciencia ficción y además no está nada mal. Se puede ver en la plataforma Filmin, su nombre es Monsters, creo que también hay una versión en YouTube, en versión original, y es la ópera prima del director de Rogue One, Gareth Edwards. También hacía tiempo que quería traeros a alguien, un gran profesional, es director de fotos, se llama Enrique Silguero. Hola, Quique, bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Me gusta mucho estar aquí con vosotros. Quique ha trabajado en una larguísima lista de series, pelis, documentales, cortos y programas de televisión, como El Ministerio del Tiempo, Cámara Café la Película, El Vecino, Capítulo Cero, Todo el Mundo lo sabe, Come On, Close to This Chess, Cuarto Milenio, La Reina del Pueblo, 2 años y un día, Por H o por B y muchísimas más. Seguro que me dejo muchas detrás. Nada mal, ¿no, Quique? Bueno, para 20 años de carrera, pues hacemos lo que podemos. Ya sabes, es un trabajo en el que cambiamos mucho de proyecto porque son proyectos cortitos y da para tener muchos títulos a nuestras espaldas. Hoy lo primero que voy a decir es que si el que nos está escuchando no ha visto Monsters, es mejor que apagues el podcast, te la veas y luego vuelvas con nosotros porque te la vamos a spoilear tela. Así que avisado estás. Voy a empezar, ¿vale, Quique? Monsters se rodó en 2010 entre Costa Rica, Belice, Guatemala, México y Estados Unidos durante 6 semanas, nada más, con un presupuesto de $500,000, aunque en alguna entrevista Gareth Edwards ha dicho que no llegaba ni a los 5.000. Ha recaudado hasta la fecha en todo el mundo algo más de 5 millones, nada mal para una película independiente. Como decía antes, Gareth Edwards, el director, hasta 2008 había hecho nada más que un corto que lo petó un poquito llamado Factory Farm, que se puede ver en YouTube, y gracias al cual consiguió financiación para hacer esta peli. Bueno, no exactamente así, porque este señor, como hacía VFX, Visual Effects, efectos visuales, se ofrecía gratis para hacer Visual Effects de capítulos de series y de documentales a cambio de que le dejaran dirigirlos, porque era su pasión. En una ocasión fue despedido y fracasó, ¿no? Que es algo de lo que nos gusta también mucho hablar en Alchemist y que es algo que hay que remarcar que nos ha pasado a todos, incluso a las grandes estrellas como Gareth Edwards. Tienes un capítulo especial, el capítulo 21, sobre los fracasos, en el que hablamos largo y tendido sobre eso, y encontró un agente que le contó un poco qué es lo que podría hacer dado su perfil, y lo envió a una productora que se llama Vertigo Films, que trabaja mucho con directores independientes con el sesgo un poco de Gareth. Y bueno, pues ahí es donde le dieron esa financiación. Gareth era un fricazo de Star Wars, pero un fricazo muy fuerte, que aunque quería ser director, se dedicó a los efectos visuales porque había que pagar las facturas, obviamente, por un lado, y porque imaginaba que eso le permitiría algún día hacer su propia película de forma más autosuficiente, y así fue. Trabajó sobre todo para la BBC durante una etapa, y en su 30 cumpleaños, como datito, se fue de viaje a Túnez para visitar el set de Tatooine,
Pero el tiempo iba pasando y Gareth pensaba en directores muy grandes que habían empezado su carrera tarde, como por ejemplo Ridley Scott, que hizo su primera película con 35 años, Spielberg con 27, entonces él iba pensando, con 27 Spielberg hizo Tiburón, entonces él iba pensando, venga, 27, bueno, todavía estoy a tiempo. Seguía pasando el tiempo, 35, venga, todavía estoy a tiempo, que Ridley Scott lo petó con 35. ¿Tú alguna vez te has sentido así, Quique? Si a esta edad no hago una peli de director de foto, se me pasa el arroz. Me dedico a otra cosa. Sí, muchas veces. Me he remarcado lo de los fracasos porque en realidad las carreras en este trabajo están marcadas de fracasos, aunque no sean fracasos de que hayas hecho mal tu trabajo. Claro. Es fracasos de proyectos que no te salen. Hoy leía una entrevista de Saki Lacuesta diciendo la cantidad de películas que no había hecho, que él tenía proyectadas y contabilizaba 70. Wow. ¿Qué tendrá él? ¿10, 12 películas? Que no está nada mal. No. En alguna menos, no lo sé, pero por ahí. Y no ha hecho 70 proyectos que a él le hubiera gustado hacer. Entonces es una carrera que está bastante marcada por el fracaso y desde luego hay momentos en los que eso genera frustración y ganas de dejarlo, ganas de cambiar de oficio y hasta de hacerte bombero. ¿Qué es lo que pensaste tú en un momento dado, no? Pues unas oposiciones a bombero. Claro, digo, ¿por qué no? Oposiciones, un trabajo de 70 días al año y hasta puedo seguir trabajando en esto y todo. No, a mí también me ha pasado, no en el mismo sentido, porque yo no dirijo películas, aunque Quique tiene una bromita interna conmigo que siempre dice que no yo sé hablo yo como... qué decirte. Dilo, cuéntalo. Bueno, vamos a ver, por todos he sabido tu gusto a las entrevistas, ¿no? Es normal que aparezcas en medios de comunicación en los que da la sensación de que tú has hecho, ¿qué te diría yo? Una guerra en las galaxias, Finito, no, ¿cómo se llama la del perrito de Freaking Winnie. De codirector contigo, Tim Burton, y cosas de ese estilo, ¿no? Me encanta. Entonces, me encanta que me veas así. ¿Cuántas películas de Disney has dirigido tú? Uy, trillones. Y de la Guerra de las Galaxias. Trillones. Pero sí que es verdad que cuando eres más jovencito, sí que sientes que se te va pasando el tiempo y estás estancado en un trabajo. A mí me pasó en España, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en una empresa de escenografía, veía que pasaban los años y yo ahí ya no veía un futuro y pensaba, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida profesional? ¿Voy a quedarme aquí construyendo, pintando decorados y props o algún día podré trabajar en cine de verdad como freelance, como autónoma, trabajando en grandes pelis o no en grandes pelis, pero en pelis que me den de comer? Y bueno, es verdad que cuando yo di el salto a Reino Unido, pues fue un antes y un después, pero claro, vienes con todos los miedos del mundo y hay 500 millones de fracasos entre medias, porque antes de Reino Unido intenté Nueva Zelanda y allí no salió bien y entonces me tuve que volver. Entonces sí, yo puedo entender a Gareth que dijera, madre mía, se me pasa el arroz. Y luego hay muchos miedos a fracasar, porque hay muchas veces que no intentas cosas porque dices, sí, me sale mal. Y esa parte de no querer intentar cosas por el miedo a fracasar es lo que te congela y te deja completamente fuera del juego. Y para mí hay una cosa importante que para mí fue un salto mental bastante cualitativo, bastante importante, que fue el momento en el que dejé de estar siempre mirando a un sitio en el que yo no estaba, ¿no? Es de, joder, yo estoy haciendo tal cosa, pero a mí me gustaría hacer esto otro. Yo estoy haciendo este proyecto, pero yo quiero ser como Kiko de la Rica, como Nacho Mendía, como Arnau Valls-Colomer, y no lo consigo ser. Y entonces no estás ni disfrutando de lo que estás haciendo, ni siendo realista contigo mismo. Yo creo que disfrutar bastante de lo que haces en cada momento, del proyecto en el que tú estés en ese momento, con independencia de que no estés haciendo a lo mejor una película de la Guerra de las Galaxias, eso da igual. O sea, lo bonito de este trabajo es que hay muchísimas oportunidades para hacer proyectos bonitos, menos bonitos, más intensos, menos intensos. Y lo que te vas a llevar es cómo vivas cada uno de esos proyectos y que disfrutes de ese proyecto porque esos momentos son únicos y no van a volver. Y luego es probable que te puedas arrepentir o puedas echar de menos vivencias que tenías en cosas muy pequeñas, cosas independientes, cuando estás haciendo cosas más grandes. Y realmente creo que el momento en el que te das cuenta de eso es de, claro que no soy Kiko de la Rica, soy Enrique Silguero y estoy haciendo, mis proyectos son los mejores proyectos. Claro. Todo cambia, empiezas a disfrutarlos de otra manera y empiezas a soltarte de otra manera y sobre todo a hacer un trabajo diferente. Yo creo que se refleja bastante
en lo que tú, en cómo se plasma lo que tú estás pensando. Totalmente, esa seguridad se nota, por supuesto. Cuando Gareth empieza con Monsters, Gareth Edwards tenía 34 años ya, pero el hecho de haber dedicado su carrera hasta ese momento a los efectos visuales, como decíamos antes, le permitió construir todos los efectos visuales, los visual effects a posteriori, y además Edwards dirigió, filmó y escribió esta película. Era un Juan Palomo en toda regla. Quique, las pelis que has hecho con Inan Temelkuran, creo que lo he dicho bien, Sí. ¿fueron road movies? La de Estados Unidos por lo menos sí que lo parece, La ¿o no? de Estados Unidos es road movie y es bastante... ¿Cómo se llamaba, perdona? Osman Akaosi. Lo que pasa es que esa peli no se ha estrenado por diferentes motivos, no se pudo, todavía no se ha podido estrenar, no sé si algún día verá la luz, pero es una peli que rodamos hace ya bastantes años, hace 7, 8 años y no se ha podido estrenar. Qué pena. Lo cual, eso va al capítulo de fracasos, ¿no? Pero bueno, por diferentes motivos se ha quedado paralizada en el proceso de postproducción. Y puede que no vea la luz, pero sí, esa fue una road movie que hicimos entre 7 personas. Yo llevé a un operador de cámara o a un compañero de trabajo, a Israel Sebane, y entre él y yo hicimos... Yo hice la dirección de fotografía y entre él y yo él era operador a veces era operador yo, éramos nuestros propios ayudantes. Operador de cámara. Ajá, operador de cámara. Éramos nuestros propios ayudantes auxiliares, éramos nuestros propios eléctricos, conducíamos la furgoneta y camión de luces. Bueno, era una película que desde luego a mí me recuerda mucho esta de Monsters a ese proceso, pero me recuerda mucho a cualquier película que he hecho yo con Inan realmente, o sea... Yo he hecho 3 películas con Inan, menos la segunda, Bornova. Las otras 2 han sido películas muy pequeñitas, que las hemos vivido de esta manera. Y a mí me gusta mucho trabajar de esta forma. Es una familia, es como un bolo de teatro. De pronto estás con una furgoneta, 2 furgonetas, recorriéndote el país con unas vivencias que van mucho más allá del rodaje y salen cosas súper chulas, normalmente. Qué pasada. Es que yo he visto también muchos paralelismos cuando tú te ibas de viaje a grabar con Inan y pensaba, jo, esto tiene que haber sido no parecido, pero bueno, con muchas similitudes. Para el que nos escucha se haga una idea, durante el 90% del rodaje de Monsters, todo el equipo de la peli cabía en una furgoneta. Gareth Edwards, que era el operador de cámara y el director, los 2 protagonistas de la película, su sonidista, el productor, un productor local y un conductor. Además, para que no les secuestrasen, llevaban una escolta de policías a todas partes, porque todo en esta peli es en exteriores reales, para los que no se consiguió un permiso anticipado en muchos casos, y claro, eso conlleva unos peligros. La secuencia de la carretera rota estaba allí porque una inundación se había llevado la mitad por delante. La parte final, con la ciudad estadounidense destruida, es una parte de Texas, que había sido arrasada por un huracán, y aprovechando eso, pues se fueron a grabar allí. Todo muy low budget. La parte de la gasolinera se rodó mientras había clientes por allí porque no tenían dinero para cerrar la gasolinera para ellos, imagínate. De hecho, en Guatemala, donde rodaron las escenas de la barca por el río, les advirtieron de no rodar con nadie que llevase armas y fuese vestido de militar porque podría ser malentendido y meterles en un lío gordo. Así que esa parte la rodaron en México, pero la parte de México ya se había rodado previamente y hacía sol. Y entonces, cuando estaban en Guatemala y el barco llega a su destino y se encuentran con los milicianos, estaba nublado. Gareth dice que lo trucó cambiando los colores, imagino que en el etalonaje. Y ahora, Quique, nos vas a explicar qué es eso del etalonaje y cómo de fácil es ensamblar 2 escenas en las que en una está nublado y en la otra hace sol. Bueno, vale, vamos por partes. El etalonaje, el proceso de corrección de color, es, para los que estén más familiarizados a lo mejor como la fotografía, es como la edición de una foto, ¿no? Es cuando tú llegas con tu material rodado en RAW, que es con la mayor curva para que te permita tener bueno, es difícil de explicar sin meterme en cosas técnicas, pero bueno, con la imagen en bruto para que tú puedas manipularla de la mayor manera posible, ¿no? En alta calidad, como rodamos normalmente en cine, ¿no? Con curvas logarítmicas para conseguir tener una imagen muy pura, ¿no? Y a partir de ahí tú ya contrastas, retocas temas de luz y decides la colorimetría hacia donde quieres llevar. Bueno, normalmente lo tienes decidido, simplemente ahí aplicas lo que tú ya habías decidido, que es si lo quieres más hacia un tono, hacia otro tono, Ajá. poniendo como viñetitas para oscurecer a lo mejor bordes, o pues mira, este lado de la imagen es esa pared que está muy blanca, pues a lo mejor yo aquí pongo
una especie de viñetita más oscura, negra, para que gane en profundidad mi imagen, ese tipo de... Ajá. O que no me gusta que mi cara esté cálida como está ahora, pues me lo llevo a tonos fríos y lo puedo hacer separando el fondo del primer término, cosas así, ¿no? Sí. Entonces, ese proceso se llama etalonaje, que viene en francés, o corrección de color, color grading, que se llama en inglés, y es un proceso que es bastante chulo. A mí me gusta bastante implicarme en el proceso de color. Antes lo hacía yo, en cosas pequeñitas, ahora ya no. Porque Ahora ya no. no, es que el mundo del color a día de hoy en las series, pelis, es muy complejo porque ellos prácticamente conforman la película entera. O sea, de la máquina de color sale la película terminada. Entonces ellos tienen que ingestar los créditos, el sonido, los efectos, todos los procesos de los demás departamentos de postproducción van allí y de allí es de donde saldría la última copia. Entonces implica unos conocimientos y una dedicación, sobre todo, Claro. bastante plena ya. Y bueno, pues para cosas pequeñitas, para cosas independientes, yo lo he hecho. Para este tipo de cosas ya es mejor no meterte en ese berenjenal porque entonces no puedes trabajar de directo foto, básicamente. Claro. O sea, es o lo uno o lo otro, ¿no? Sí, hay que especializarse. Eso es. Cuando vas a proyectos más grandes. Claro, es que es un proceso de meses. O sea, yo de la serie que estoy haciendo ahora empezamos a talonar en febrero y vamos a acabar en julio. Entonces, Fíjate. claro, yo no puedo estar todos esos meses o no quiero estar todos esos meses sin trabajar de foto, ¿no? Que me gusta más. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú ruedas planos con sol, de repente se mete la nube y la nube no se va y lo que tú puedes hacer, evidentemente lo que no vas a tener, como tienes tú, la diferencia de luz de un lado, sombra del otro, eso ya no te lo va a marcar tanto el sol, porque ya no hay, Sí. porque está nublado, entonces será una imagen más suave como la mía, que no es que no haya sol aquí, pero es que no me está dando ningún sol directo. Si yo abro esto, ¿ves? Sí. Pues ahí me estaría dando más directo. Lo que puedes hacer es homogeneizar por tonos y por brillo contraste, más o menos. Y así es la única posibilidad que tienes y con eso pues tienes que trabajar y te lo tienes que comer, más o menos. Pero vamos, esto es algo que ha hecho Gareth Edwards y hace Ridley Scott en Reino de los Cielos, por ejemplo. O sea, él no para. Tú empiezas a rodar él empieza a rodar con sus 5 cámaras, sale el sol, se pone la nube, da igual. Luego ya lo igualan en color. Entonces, para los espectadores... Bueno, escucha, esto hay que explicarlo porque hay mucha gente que no lo sabe. Ridley Scott rueda con un montón de cámaras en set, entonces es muy complicado para la gente. En mi trabajo, por ejemplo, tienes que tenerlo todo muy preparado, muy organizado porque no hay, podemos ponernos por aquí y le pasamos este prop a este para que lo meta por acá. O sea, Ridley Scott tiene que tener una escena casi 360 preparada para rodar. Totalmente, sí. A él le gusta mucho por el trabajo de los actores, principalmente para... Y yo estoy muy de acuerdo con eso muchas veces, ¿eh? Yo también depende del tipo de estética que yo haya decidido o que el director o productor me hayan pedido, se puede hacer o no se puede hacer. Si yo tengo que hacer una luz más bonita, más envolvente y tengo que poner una cámara aquí y la otra justo donde estás para ti, pues ya tengo que ir a luz lateral. No puedo ir a una luz que envuelva más, que sea más de beauty o más publicitaria o más limpia de comedia, ¿no? Pero realmente para los actores es súper cómodo porque le está dando la réplica. Bueno, el actor normalmente suele dar la réplica, ¿no? Pero se está grabando sus gestos y su actuación a la vez que la de la otra persona, ¿no? Entonces es más real. Es como más puro, no es Sí. que yo te lo doy a ti y yo estoy actuando a medio gas porque yo no estoy saliendo, yo te lo estoy dando a ti, pero yo también estoy actuando a tope. Entonces, creo que eso es lo que pretende Ridley Scott. Y luego en las escenas de acción, pues, que así puede grabar más cosas. Esto para el directo de fotos, ya te digo, es más complejo. Claro. Pero bueno, con el que él trabaja, Dariusz Wolski está a tope con esa idea y hace unas luces brutales. O sea, el último duelo tiene una luz impresionante y está todo grabado a 2, 3, 4, 5 cámaras. Y tú, por ejemplo, cuando el etalonaje intenta trucar este tema de nublados con sol, ¿tú lo notas como experto de este tema? ¿Cuando lo estoy haciendo yo o cuando lo veo en una película? Cuando lo ves en una película. Cuando lo veo en una película, pues sí lo puedo notar, pero normalmente como me dejo llevar bastante por la película, no me centro mucho en esas cosas. Pero si me pongo a observarlo, sí lo puedo notar. En el último duelo, que es toda muy fría,
Es una película muy fría. Sí se nota, por ejemplo, momentos en los que está entrando el sol a muerte por algún lado y sin embargo la imagen es muy fría. Bueno, pues dices, bueno, le salió el sol ese día, ¿qué van a hacer? Pero es algo que aceptas y que tampoco es especialmente... No te salta mucho ni es algo que sea muy dañino para... Claro, no te saca de... Y en la película de tema. Monsters yo no me he dado cuenta de la escena que tú estás diciendo, o sea que funciona. Yo luego la estuve viendo otra vez para intentar detectarlo y la verdad es que No, si es que tampoco lo detecté. los directores de pero foto, como todos los jefes de departamento, tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Y de ser lo más puristas y que esté todo lo más exquisito posible, pero realmente en el error muchas veces está la virtud y dejarte llevar por otras cosas que están pasando y que no sea lo importante si la luz está en el mejor sitio o en el peor, o si fíjate, ha salido el sol, ahora está en la sombra, qué dramón. Muchas veces no es lo relevante y lo importante son, al final lo importante es la historia y que esté bien contada. Claro. Y eso engloba muchas cosas, ¿no? Engloba que todo como conjunto funcione, que sea operístico, ¿no? Que sea una danza entre los diferentes departamentos. Vi en los extras que Colin Gaudy, el montador, estaba en la escena en la que están los milicianos con los actores alrededor de una hoguera de noche. Esto está rodado en 2 países diferentes. O sea, hay algunos milicianos que están rodados en Costa Rica y el resto, junto con los actores, en México. Aunque los planos y contraplanos están trucados para que parezca que están en el mismo lugar, imagino que volvieron a tirar de talonaje porque hay una hoguera y hay iluminaciones y hay mucho rollo. Pero yo diría que se nota un poco. Si alguna vez te la vuelves a revisionar, Kike, échale un vistazo a eso porque Vale, queda un poco raro. lo miraré, no sé, no me he fijado, pero es verdad que, bueno, es una secuencia que tiene bastante mérito, con... Sí, pero si te das cuenta, los milicianos, tú no detectas exactamente en ningún momento ni cuántos son. Sí que reconoces alguna cara, pero no se repiten mucho. Es verdad que hay una mezcla un poco rara. Es una secuencia peculiar, o sea, a mí me gusta lo meritoria que es, con una cámara que no es la más luminosa del mundo y rodado en medio del bosque. Es una secuencia que no tiene solo la hoguera, que tiene algo de luz, pero funciona bien, pero es verdad que no te acabas de ubicar en ningún momento. Estás siempre despistado de dónde estamos realmente. O sea, les ves a ellos, ves lo demás. Sí, te deja un poco desconcertado, un poco desubicado, más que otra cosa. Edwards daba a los actores una idea aproximada de por dónde debían ir las escenas y les dejaba improvisar absolutamente todo. Muchos de los actores locales que salen, o casi todos, no son actores en realidad. Era gente a la que le decían, te doy $10 y te grabo, ¿te importa? Y todo el mundo decía que sí. Además, a Edward se le iban ocurriendo efectos visuales sobre la marcha, porque claro, en 6 semanas, pues imagínate, él tuvo 3 meses de preproducción, porque el tipo cuando estaba en Vertigo Films hablando con esta gente y le dijeron que sí que le iban a hacer la peli, él se fue a su casa encantado y empezó a hablar, esto lo he visto en una entrevista con él y me pareció súper curioso. Entonces empezó a hablar con sus colegas de esto y todo el mundo le decía, no, pero eso se lo dicen a todos, no te van a hacer esta peli. Entonces dejó pasar el tiempo con eso y con todos sus miedos de por medio y al año volvió a hablar con ellos. Y él le dijeron, bueno, ¿qué pasó con esta peli? Y él dijo, bueno, pero ¿iba en serio? Y ellos, pues claro que iba en serio. Entonces él dijo, venga, vale, vamos a hacerla. Y le dijeron, ¿cuándo? Danos fecha y empezamos cuando quieras. Y a él se le acababa la pasta de su último trabajo en 3 meses. Y dijo, ¿en 3 meses? Y le dijeron, vale. Y se fue a casa pensando, hostia, no tengo guión, no tengo plan de rodaje, no tengo ni actores, no tengo nada. Y en 3 meses se lo tuvo que montar todo para irse para allá. Entonces él dice que fue un esfuerzo titánico por su parte que no volvería a hacer, pero que sin duda marcó un antes y un después en su carrera. Te digo que a mí me parece muy gracioso lo de 3 meses, que Gareth Edwards lo diga como algo de Dios mío, qué locura, qué hito poder hacer eso en 3 meses, cuando en España hablo normal o menos tiempo. ¿En serio? Hombre, sí, claro, vosotros en Inglaterra los procesos de preproducción serán larguísimos. Aquí no necesariamente. Yo la última película en la que estuve, yo estuve 2 semanas un mes al final de preproducción, y eso fue lo que duró la preproducción, 1 mes. ¿Se puede decir qué peli era? Mientras Cupido no está ni se ha estrenado y todavía no tiene fecha de estreno, es para Disney México realmente. Pero bueno, que realmente ahí fue un poco corta, pero es que no necesariamente son más largas.
que McAfee, por diferentes problemas con los guiones, el último guión, el definitivo que se escribió en un mes, llegó un mes y medio antes, 2 meses como mucho, antes de empezar a rodar, y esa fue nuestra preproducción. Una película de 6 semanas. Bueno, aquí estamos habituados a esos tiempos, no es lo ideal. Luego he hecho series y te lo voy a decir como si fuera algo grandísimo, con 5 meses de preproducción, y para un director de foto estar 5 meses de preproducción es algo en España totalmente anormal. Qué fuerte. Suele ser muchísimo menos. No sabemos muy bien por qué, pero nos suelen incorporar como de hacia final. Cuando llegas tienes que plantear la estética y entonces ya te dice el vestuario, no, si nosotros ya hemos hecho esto, y te dice arte, no, si nosotros hemos ido por allí. Y dices, ya, pero la estética de la película yo quiero que sea tal, y dices, ya, pero entonces no es lo ideal. Entonces, bueno, ya hay otros modelos, ¿no? Y otras producciones que cuentan contigo desde el principio, que es lo ideal. Entonces puedes construir la estética con ellos. Pero bueno, Sí. 3 meses para una película independiente de $500 millón de dólares, a mí me parece increíble. Buah, qué Un pasada, sueño. qué cantidad de tiempo tuvo. O sea, Pues Gareth, claro, como no tenía un plan muy claro de nada, cuando estaba haciendo los planos muchas veces hacía un traveling, se iba la cámara hacia un lado, bueno, un traveling, cámara en mano, y pensaba en el momento, ay, por aquí pueden pasar 2 cazas. Entonces se quedaba un ratito así enfocando al cielo, nadie sabía por qué, se quedaba así y decía, venga, ya está. Para los papeles de los 2 protagonistas, Edwards eligió una pareja real a propósito, Scott McNairy y Whitney Able, para asegurarse la química de la pareja. Aquí tengo que decir que la relación entre estos dos está construida regulín, porque es cierto que se nota regulinchi. se nota química entre ellos. La película va sobre ellos, porque no es una película sobre los monstruos, es una película sobre estos 2 personajes, pero como Yo no estoy de acuerdo. ¿No? Para mí es una película más sobre los conflictos fronterizos y sobre hay un poco de eso también. Y sobre la falta de empatía, ¿no?, con el diferente. O sea, luego es verdad que lo que prima por delante es eso, pero creo que más que... Porque yo solo he leído también, ¿no? Al final es una historia que va sobre ellos 2. No, es una historia que con la excusa de ellos 2, para mí, te está contando otros problemas. A mí la historia de ellos 2 me da igual, realmente. Pero porque está construida regulín. Puede ser. Porque es verdad que hay mucha química entre ellos y él ha construido una relación muy fuerte entre ellos 2, pero el inicio, el cómo se crea ese lazo tan fuerte, no lo entiendes muy bien, porque se supone que te lo ha enseñado. La cámara ha ido con ellos cuando salen por la noche y se conocen y se divierten juntos. Enseguida están a tope. Y cuando luego han creado ese lazo tan fuerte, no lo entiendes. Sí, no es verdad. ¿Y esto a santo de qué? Gareth Edwards no es muy bueno dirigiendo actores, No. Fíjate que a él le gusta mucho contar historias de personas y tal, pero dirigiendo actores no es su fuerte. Al final de cada día de rodaje, la furgoneta con todo el equipo, que recordemos que son Gareth Edwards, los 2 actores, los de producción y el conductor, regresaban al hotel, donde el montador Colin Gaudy y su ayudante Justin Hall clasificaban las grabaciones y vaciaba las tarjetas de memoria para el día siguiente de filmación, porque con tan poquito dinerinchi pues no daba para muchas tarjetas de memoria. Por ejemplo, cuando Sam y Calder están esperando al autobús y a ella se le ve algo ansiosa, en realidad es porque la actriz se estaba haciendo pis y hacía rato que estaba esperando que pararan de filmar para ir al baño, porque claro, tú vas con un director que está puto loco y dices, bueno, pues nada, aquí estamos, a ver qué pasa, igual lo del pis lo usa luego para algo interesante. Porque allí no se tiraba nada, ¿sabes? De vuelta al Reino Unido, Edwards se llevó más de 100 horas de metraje, de tomas improvisadas, así que cada toma no estaba repetida exactamente igual, eran todas diferentes. Y Colin Gaudy, el montador, decía que había sido más como montar un documental, que él también tenía experiencia en eso, que una película al uso. Empezaron editando 4 horas. Colin Gaudy, el montador, imprimió un cartel enorme que puso en la sala de montaje que ponía 90 minutos para acordarse. 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos. Y los 8 siguientes meses pues ajustaron a esa duración. Pensemos también que Colin Gaudy, que tuvo que montar Monsters en Adobe Premiere, porque Edwards trabajaba en After Effects, que son productos hermanos de Adobe. Premiere es ahora mucho mejor programa que en 2009. En 2009 era un poco cacota y el Premiere de Gaudy se bloqueaba entre 30 y 40 veces al día. Tú imagínate este señor allí en México, en el hotel, un calor lleno de moscas, con todo eso que tenía que montar y el ordenador echando humo. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Bueno,
Me recuerda bastante, quitando que nosotros nos editábamos in situ a la película de Inan que hemos hablado antes, ¿no? La de Estados Unidos. Sí. En una furgoneta, yendo de un lugar al otro de Atlanta y de Florida, de Georgia y de Florida, y descargando nosotros y clasificando nosotros mismos las tarjetas al final del día, y al día siguiente vuelta al ruedo. Y a ver dónde rodamos, ir al sitio y decir, pues claro, era una road movie, menos algunos sitios de Atlanta que sí teníamos localizados, el resto era de, pues yo lo haría aquí, a ver por dónde vamos, y si no vamos por allí, bueno, y entonces ¿por qué no lo hacemos en plano secuencia? Venimos de aquí y seguimos rodando y vamos hasta aquí. Venga, pues hacemos eso, vamos a probar eso. Y así lo íbamos haciendo. Y es muy divertido, la verdad. Pero teníais un poquito un plan, ¿o no? Teníamos un poquito un plan. Aunque luego improvisarais. No, teníamos un poco, había más plan que en esta película parece ser de Gareth Edwards. Sí, teníamos... y Nam para eso es bastante meticuloso y había un plan y había una planificación realmente. Lo que pasa es que luego al llegar a los sitios dices, pues ¿para qué no vamos a hacer aquí 4 planos? ¿O para qué lo vamos a hacer allí al fondo? ¿Por qué no lo hacemos aquí? Pues para hacerlo ahí, vamos a hacerlo aquí debajo de la luz de esta farola, que así ya está iluminado. Pues venga, pues tiramos aquí debajo de la luz de esta farola. Y vamos haciendo así. Construíamos un poco la escena en el lugar que veíamos, pero a los sitios a los que íbamos ya eran los pensados, que lo habían mirado por internet y habíamos un poco bicheado. Pues bueno, luego en alguna ocasión fuimos a un sitio, no nos gustaba y nos desplazamos a otro. Y lo hicimos en otro. Pero bueno, eso en el cine independiente es un clásico y es muy divertido. O sea, todo el mundo lo sabe, que lo has nombrado antes, que lo hicimos con 2.000 euros Wow. en 5 días. Realmente es una película en la que teníamos más o menos claros los sitios, pero bueno, luego veías a lo mejor algo que te llamaba la atención y era de, espérate, ¿y por qué no lo hacemos mejor en este rincón mejor que en este otro? O en este sitio que vamos a rodar es un plano de secuencia, dura 8 minutos, no paran de pasar trenes, macho, ¿cómo lo vamos a gestionar? Bueno, pues bueno, eso te lo encuentras, ¿no? Y es divertido, a mí me gusta mucho esa manera de trabajar. Que la echo de menos, además. ¿Ah, sí? Sí, me gusta. Bueno, mi último documental va un poco por ese estilo también, ¿eh? El último trabajo en el que he estado, que ese no puedo decir el nombre todavía. Ajá. Una serie documental que hemos hecho, un documental ficcionado, transita un poco el mundo de la ficción bien hecha, con recreaciones, al mundo del cine o cine documental o ficcionado, en el que te dejas llevar un poco por lo que está pasando, ¿no? Y eso es divertidísimo. Lo que decías antes y el plano, bueno, no cortaba la toma. En este documental hemos hecho planos que han durado 55 minutos. ¡Wow! Tomas de 5 minutos, sí. Pero eso es... De las cuales no se ha quedado todo, claro, evidentemente, porque eso es más de un capítulo, solo el plano. Pero eso es casi un plano secuencia, ¿no? Bueno, sucedían muchas cosas y entonces no queríamos cortar. A mí me decía, yo iba de foto, cámara, realizador, y el director me decía, actor principal, decía, cortamos, ¿estáis bien? Era tira, que esto es muy divertido, tú sigue rodando, ya cortaremos, tú no cortes. Decía Gareth Edwards que muchas veces el no empezar ya su propio largometraje venía un poco supeditado a pensar, ay, es que Sony, por ejemplo, me lo invento, Sony va a sacar una nueva cámara que es la bomba, voy a esperarme a que salga, porque la que usó él es una cámara que al él querer hacer todo cámara al hombro, porque él es un director que siente que el trípode es un poco limitante a nivel creativo. A mí me pasa lo mismo. ¿Ah, sí? ¿Tú también eres de cámara al hombro? Yo todo lo que pueda, sí. Entonces, no me acuerdo cuál es la cámara que usó, pero dice que cuando le das a un botoncito, lo que hace es nivelar absolutamente toda la imagen. Entonces, todo el paneo de cuando vas caminando, la vibración de arriba y abajo, se la carga y queda una imagen completamente estable. Creo que eso no lo hacía la cámara, eso lo hacía ya en postproducción, me parece. Ajá. La cámara, que yo recuerde, no hacía eso. En la Sony X3. Sony X3. Que es una cámara que se utilizó durante un tiempo más en documental y en programa. Era muy buena cámara, pero vino en un mal momento, ¿no? Porque era un momento en el que poco después salieron... veníamos de las cámaras mini DV, tipo la Canon XL1, y luego por ahí estaban ya las Sony F900, a la 950, que eran más grandes, más tipo Betacam, pero ya de cine digital.
Sony Cine Alta y todo esto. Y esta cámara más pequeñita que permitía trabajar de una manera como más libre, más ergonómica, más fácil, tenía más calidad de imagen que todas esas de Sony, pero muy poco después salió la Canon 5D, que ya tenía un sensor de tamaño más que el cinematográfico de full frame en vez de Super 35, que barrió un poco con todo, y era una cámara que realmente estaba fatal estabilizada y como era un cuerpo de foto, si te quedabas con ella en la mano te vibraba mucho, entonces era muy incómoda. En ese sentido esta era mucho mejor porque es una cámara que llevabas cámara en mano y era ergonómica. Yo hice en la segunda película de Nan Temelkuran, Bornova, con esta cámara también. Ah, sí, o sea que te la conoces muy bien. La conocí para ese proyecto, hicimos pruebas en un laboratorio allí en Estambul, alucinamos tanto en el laboratorio como nosotros con la calidad de imagen, pero igual que Seven Monsters no deja de ser vídeo. O sea, la Canon 5D le dio 1000 vueltas teniendo probablemente peor rango dinámico, peor en un modo de verlo, peor calidad de imagen. Era una cámara muy buena y tenía prestaciones muy buenas, ópticas intercambiables, que hasta ese momento, bueno, o podías poner un adaptador para ópticas intercambiables, podías jugar con varias herramientas bastante interesantes que la hacían una cámara buena, pero todavía tiene un tufillo digital. Ajá. Que la 5D ya no tiene tanto, ¿no? Entonces, lo que se ha rodado con esa cámara se ha quedado un poco obsoleto, pero fíjate, se han rodado películas como Otra Tierra, Another Earth, de Mike Cahill, que es una película preciosa, de ciencia ficción también. Distrito 9. Ah, también. También. Chappie, creo que Chappie no está entera rodada con eso, pero también tiene parte. Spina, el documental de Pina House, la bailarina que hizo Wim Wenders. Todas las pelis están rodadas con esta cámara. O sea que yo pensaba que era el único insensato que había rodado con esa cámara y no he sido el único insensato en rodar con esa cámara. Ahora, yo cuando estaba viendo el resultado pensé, joder, ¿por qué no lo hice con la 5D, tío? Que ya había salido y nos daba miedo porque acababa de salir. Ya. Y la diferencia habría sido una película más cinematográfica. Probablemente nos habría limitado en la cámara en mano, por ejemplo, Sí. pero el resultado habría sido mucho más cinematográfico. Porque muchas veces puedes sentirte determinado por eso, decir, venga, vamos a empezar esta peli en vez de este año, el próximo, porque va a salir esta cámara y puede estar muy bien. No, ya no. Ah, ya no. Ya no. Eso era ese momento en el que estaba evolucionando mucho el cine digital. O sea, Red One ya había sacado alguna cámara y había trastocado todo, creo que Red One ya estaba, que había trastocado todo el concepto de cine digital o cine HD, yo no sé si ya se llamaba cine digital, que hasta ese momento era lo que Sony ofrecía. Y todo esto es un tema de tamaño de sensores de imagen, que pues la película cinematográfica tiene un sensor que, digamos, es más pequeño, ¿no? Es una cosa así, el sensor es este tamaño. Estas cámaras tenían esta uñita de sensor. Entonces, o incluso más pequeños. Esta es la que tendría la X3. Las de cine tipo la P900 y la G900 y todos estos tenían sensores muy pequeños, muy pesados para tele. Ajá. Entonces, todo tiene profundidad, los contornos se delineaban mucho, las luces altas, eso ya era por otra cosa, ¿no? No era por el sensor, las luces altas enseguida se estallaban. Entonces, el cine digital era muy precario en ese momento y cada cámara que salía era un salto cualitativo impresionante. ¿Qué pasa? Pues que Red One había salido, todos se quedaron un poco de ostras, ¿qué es esta cámara? Sí. Pero era una cámara que para cine independiente podía resultarnos muy cara, ¿no? En ese momento, pues... ¿Porque cuánto costaba, más o menos? No lo sé, pero suficiente como para que Inan o Gareth Edwards no se la pudieran permitir. Claro. Y en ese momento de evoluciones, cada medio año o cada año salía una cámara que cambiaba bastante el panorama. Y ahí salió la 5D, que era una cámara de fotos que costaba 2.000 euros el cuerpo. Claro, fíjate. Que con todas sus limitaciones, que eran muchas, que no podías grabar más de 10 minutos, que no tenías casi diferencia entre las altas y las bajas, tenías que trabajar en un margen muy estrecho para que no se estallara nada, o que se viera todo, que si no le ponías cacharrería que no estaba inventada, vibraba mucho la imagen si la que querías tener cámara en mano y no tenía estabilizadores ópticos la propia cámara, que ahora tienen casi todas las cámaras.
pero vino a cambiarlo todo, claro. Entonces todos nos volvimos locos con esa cámara, todos nos pusimos a trabajar con esa cámara y la corriente que nació ahí es que todo lo de después nada tenía profundidad de campo, ¿no? Como el cuento de la criada, ¿no? Que aquí había foco, pero aquí ya no había foco. Toda la imagen estaba desenfocada, ¿no? Porque esa cámara te lo permitía y se nos fue la olla a todos con esa idea, ¿no? Entonces sí era un momento en el que eso pasaba. A día de hoy no. A día de hoy cada evolución de cámara es de, pues está muy bien esta cámara. Guay, la quiero probar porque es una cámara nueva. Puedo grabar con menos luz o puedo grabar con más diferencias de luz sombra. Pero no son tan radicales ya de lo que fue eso, ¿no? Cuando te refieres a que solo podías grabar 10 minutos, ¿qué significa eso? ¿Que tenías que parar y volver a empezar? Sí, porque esto fue una historia muy graciosa. Porque Canon Photo desarrolló esta cámara de foto. Sí. Y muchos fotógrafos y muchos reporteros de guerra le decían, necesitamos poder grabar porque nos están, como ya el internet había ganado mucha presencia, Sí. ¿no? Estamos hablando de qué años, del 2008, 2009, sí, ya 2009, internet ya empezaba a ser una cosa muy potente, para nada lo que es ahora, pero los periódicos empezaban a pedir vídeos, que hasta ese momento Claro. no les importaba, pero en ese momento empezaban a pedir vídeos. ¿Y a quién se lo pedían? Al fotógrafo. Y el fotógrafo decía, ostras, ahora me tengo que llevar una cámara de vídeo. Y entonces empezaron a pedir a las marcas, en concreto a Canon se lo pidieron, me imagino que a Nikon también, no lo sé, pero a Canon se lo pidieron. Y Canon Photo dijo, pues vamos a ver qué hacemos. Desarrollaron la tecnología para que la propia cámara de fotos grabara vídeo y crearon este maravilloso monstruo. Y en Canon Video dijeron, ¿de qué coño vais? O sea, nuestras cámaras de vídeo son una mierda al lado de vuestra cámara de fotos. Qué Nos fuerte. quedamos sin mercado. Qué fuerte. O sea, no podéis desarrollar, no podéis sacar esta cámara así, porque nos hunde al departamento de vídeo. Entonces le pusieron limitaciones para que fuera un poco más incómodo o que no se dejaran de vender cámaras de vídeo. ¿En serio? O sea, esto es una limitación para seguir manteniendo el mercado de las cámaras de vídeo de la propia marca. O eso oí yo, vete tú a saber si era verdad. Al menos eso es lo que corría por el sector. Volvemos a Gareth. Gareth tuvo que crear 250 tomas de efectos visuales en 5 meses, que eso parece ser que es una barbaridad, yo como no tengo ni idea. Un proceso que se llevó a cabo en su apartamento, que era pequeñísimo, tipo salón, cocina y habitación, ¿no? Todo junto, un espacio y luego el baño. Así que podemos decir que Gareth se hizo la postproducción de Visual Effects en pijama. Qué guay. Pero es que Gareth Edwards no solo tenía que hacer 250 tomas de Visual Effects en 5 meses, sino que al mismo tiempo tenía que diseñar los alienígenas, que todavía nadie sabía cómo iban a ser, ni siquiera él. Yo tengo una pregunta para eso. ¿Él fue el primero que se le ocurrió que los alienígenas debían ser pulpos, como de repente es en todas las películas? Bueno, yo Porque luego Sí, es verdad. en Arrival también, en la Guerra de los Mundos, yo no sé si también, pero tenían tentáculos muy largos. Yo no sé si la Guerra de los Mundos es anterior o posterior. ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente creemos que los pulpos son los extraterrestres? supongo ¿O todos los extraterrestres son pulpos? Supongo que tendríamos que preguntárselo a Gareth, pero el rollo de los tentáculos también da mucho juego, ¿no? Puede darlo, sí. Aunque en esta película no está muy aprovechado. Bueno, el hombre hizo lo que pudo. Entiendo que tampoco dio para más. Bueno, está bien, pero Pero bueno, no está nada mal, lo que hizo. No estaba nada mal. Parece ser que él se inspiró un poco pues viendo a alguien pescar, durante el viaje, sacando una red con un montón de peces y se imaginó como un pulpo saliendo de allí, agarrando el barco y dijo, ostras, ¿y si son con forma de pulpo? Y ahí se le encendió la bombilla. Pues a lo mejor fue él el primero en meter a los pulpos en el mundo alienígena. Podría ser. Bien por Gareth. Bien por Gareth, porque además él se puso a dibujar un poco sin ser dibujante, quiero decir que a él le gustaría y tal, pero todo eso lo hace una persona muy diferente, no un técnico de efectos visuales, entonces es bastante impresionante. Ya ves. Claro, como no tenía ni idea de cómo iban a ser los bichos durante el rodaje, pues cuando le decía a uno de los actores, ahora miras hacia allí y ves al alienígena, y dice, pero ¿cómo es de alto? ¿A dónde miro? Pues, yo qué sé, 10 metros, por ejemplo. Es que eso tiene que ser una locura, ¿eh? Un poco loco. Y el final también, tampoco tenía el diseño ya pensado para el final, ¿No? porque el final, ostras, es como demasiado icónico como para no tener idea de que
de qué iba a ser. Yo supongo que lo de los tentáculos era algo que se imaginó, porque al fin y al cabo es verdad que el final de la gasolinera está muy relacionado con eso, ¿no? El televisor en el que un tentáculo se queda enganchado, o cómo entra en... Parece que se alimenta, ¿no?, de la energía del televisor. Claro, Parece que han ido a la Tierra a alimentarse de ondas hercianas, ¿no? No nos han contado nada, en realidad, solamente No. te cuentan 4 cosas al principio de la peli con las típicas letras y poco más. Pero es curioso que él supongo que pensaba, tienen que ser enormes, tienen que ser muy altos. Y es verdad que la gasolinera, si lo piensas, son demasiado altos para lo que hemos visto anteriormente. Sí, parecen los papeles. Sí. Como todos los demás. Todos los demás parecían sus hijitos. Bueno, sí. imagínate la vida de Gareth estos 5 meses de pijama. Pero tiene una ventaja que él hiciera la pospo, ¿no? Porque a mí me ha pasado en algunos cortos o pelis que el director tiene la genial idea de vamos a meter efectos visuales, ¿no? Y este me ha dicho que me los va a hacer y que me los hace, que es muy fácil y no sé qué. Pero claro, esa persona que te ha dicho que no va a hacer, a lo mejor cuando te lo ha dicho por quedar bien o lo ha dicho con su buena voluntad, pero sin contar con que le iba a salir un proyecto de 6 meses, 8 meses, un año. Y entonces, ¿cuántos trabajos pequeñitos he visto yo retrasar su estreno durante años y años porque la postpon nunca se hacía? Joder. Así que está muy bien que Gareth fuera él el que hiciera esto. Si no, esta película probablemente no hubiera salido. Totalmente, además él lo tenía muy claro, que era una herramienta muy importante que él tenía y que no muchos directores tienen, por lo que sea. Algo que uno no se imagina cuando ve la peli es que Gareth Edwards también usó alguna maqueta real, física, como la del avión que sale del agua en la travesía por el río y que una criatura se come. Él mismo pintó la maqueta, que era un juguete, o sea, él compra un avión de juguete, lo pinta así con musgo y con algas y con mucha roña y graba la toma en su bañera, que luego incluiría los planos para añadirle los efectos visuales. ¿Por qué? Pues muy bien integrado, ¿eh? Muy bien integrado. Está muy bien. Porque la luz que sale de debajo del avión, no sé si te acuerdas de ese momento, como de dentro del agua, Sí. era en realidad el reflejo del flash de las fotos que estaba haciendo Calder, el personaje masculino en ese momento. Entonces, al ponerle el avión encima en Visual Effects, claro, no existe un reflejo de luz en el mundo digital y quedaba raro. Por eso se montó en la bañera con un avión de juguete y todo el tinglado para alumbrar la maqueta desde abajo y tener esa imagen de un avión con la luz reflejada, con la linterna ahí sumergida, que sería waterproof o yo qué sé. Mira qué buena, ¿eh? Esa no la había leído yo, pero bastante interesante. El trabajo con maquetas siempre es algo fascinante, Sí. Seguro que habéis hablado mucho de eso, pero es súper bonito. Ahora se hace muy poco, es una pena, porque a mí pintar maquetas Sí. me flipa, pero se hace poquísimo. Sí, se hace poco. El mundo del 3D puede con todo, ¿no? Totalmente. Está arrasando con toda esa idea. Pero bueno, todavía se utiliza a veces y yo poco las he visto, pero realmente es otra historia, es muy bonito. Bueno, es como volver al romanticismo del Sí. cine, ¿no? A todo lo analógico, a la parte de los mecanos, ¿no? De los juguetes del cine. Sí, y el cabrón de Gareth decía, mientras estaba rodando la escena en la bañera, decía al que le estaba haciendo el making of, dice, jo, la verdad es que es más fácil hacerlo en digital. Es que es verdad. Todo este esfuerzo viene de que Gareth pensaba que Monster iba a ser su única película, claro. Así que puso toda la carne en el asador por si no venía más, aunque entiendo que cualquier director que empieza con una peli tiene el mismo pensamiento, ¿no? Bueno, déjate la piel por si acaso esta es la primera y la última. Gareth ha dicho en entrevistas que de niño siempre tuvo claro que quería ser director o Luke Skywalker, y cuando tuvo edad suficiente para ver que Luke Skywalker era una opción que no era factible, pues decidió que quería ser director a tope. Uno de sus grandes referentes fue Spielberg, porque claro, si Gareth ahora tendrá como más o menos nuestra edad, pues entiendo que en su infancia las películas que más le marcaron fueron las de Spielberg, porque fue una época muy prolífica para él. ¿Tú, Quique, cuándo decidiste que querías ser director de foto? Qué bonita esa pregunta. Pues me encanta cuando alguien te responde, pues mira, yo cuando tenía 8 años y vi Como Gareth. y vi un atardecer en la película de E.T., decidí, yo quiero ser director de fotografía. Pero no. Entonces yo cuando me dicen eso, me gusta decir que yo tomé esa decisión cuando vi a Murdoch del equipo A con un visor de director. Pero en un capítulo que le da porque quiere dirigir y está todo el capítulo con un visor de director. Pero no es cierto. Yo fue en la carrera de periodismo de ciencias de la información, que se llamaba cuando yo la hice, que por suerte se llamaba
O sea, la diferencia entre periodismo y ciencias de la información es que yo, a diferencia de tu carrera, ¿no? Yo tenía englobado periodismo escrito, prensa escrita, pero también radio, televisión. Sí. Y eso es lo que a mí me alumbró el camino de mi vida, porque yo sabía que periodista no quería ser. Y en cuarto, en las prácticas a mí me gustaba la imagen, yo hacía foto y todo esto. Me gustaba, yo veía la publicidad y me gustaba, y hacíamos teatro y lo disfrutaba, pero realmente no sabía muy bien qué. Y cuando agarré en cuarto de carrera la cámara de televisión, Sí. y tuvimos que salir a hacer, ni siquiera en el plató, cuando estábamos ahí haciendo los informativos y tal, sino cuando tuvimos que hacer como una noticia o un reportaje, no sé qué fue, y en la cafetería de la facultad yo cogí la cámara y tenía que avanzar con la cámara, hacer un plano como que iba haciendo un plano in. Fue como esa sensación de movimiento con la cámara, fue de wow, ostras, esto me gusta mucho. Y ese fue el momento en el que dije, yo quiero trabajar con esto. No sé si en ese momento pensé, quiero ser director de fotografía, porque ni siquiera sé si sabía lo que era ser director de fotografía. Ahora. Ya que creo que puede que sí, pero no estoy seguro. Pero sí que quería trabajar en cine y que quería trabajar como cámara. Creo que ya debía tener un poco claro que existía la luz, bueno, hacía fotografía y todo esto, ¿no? Entonces, no sé si el puesto en concreto lo tenía súper claro, pero vamos, más o menos fue por ahí el momento en el que yo lo decidí. ¿Ves cómo para algo te sirvió la carrera de periodismo? Que siempre dices que no sirve para nada. No, sí, yo lo tengo clarísimo. Sí. Y si no la hubiera hecho, a lo mejor no era director de foto, eso está claro. Para eso me sirvió, sí. ¿Y cuáles son tus referentes hoy día? ¿En qué sentido? ¿De películas, de personas? En sentido profesional, de dirección de foto, de cinematografía. De personas. Sí. Buah, a mí me gustan mucho los directores de fotografía que no tienen un estilo único, que intentan, es lo que a mí me gustaría, es con lo que yo sueño ser de mayor, ¿no? De una persona que para cada proyecto se adapta al proyecto, no adapta el proyecto a su luz. Y te voy a dar dos nombres de dos de los más grandes, que son Roger Deakins y Emmanuel Lubezki. Ellos suelen hacer una cinematografía, esto puede sonar a barbaridad, pero una cinematografía más o menos constante en la que las películas acaban más adaptadas a su luz, ¿no? Y Lubezki en los últimos años ha sido un ejemplo muy claro, desde que dejó el cine Tim Burton y no sé cuál hizo, el Sleepy Hollow, que es una película buenísima, y empezó a hacer este cine más de cámara en mano, con angulares y todo esto, que en realidad no sé si lo aporta él o lo aporta Terrence Malick y él se lo queda como marca y lo ultra explota con Iñárritu. Con Cuarón ya había hecho cosas de cine con luz más naturalista, pero como que explota una tendencia o coge una tendencia y la explota durante años perfeccionándola, ¿no? O evolucionándola. Y todos los proyectos van en esa dirección, que es impresionante. O sea, es impresionante lo que hace. Pero a mí me gustan más gente como Darius Khondji, por ejemplo, Roy Müller, que hacían películas en las que une mucho con esta película de Gareth Edwards, que es, bueno, une y no une, eso es más Roy Müller. Que se adaptan, básicamente que son capaces de hacer una película de luz naturalista, en el caso de Darius Khondji, como Amor, de Michael Haneke, y es capaz de hacerte My Blueberry Nights, que es un exceso de colores, o es capaz de hacerte La ciudad de los niños perdidos, y es capaz de cambiar según el proyecto, según lo que exija ese proyecto, él hace la luz para ese proyecto. A mí son los directores de foto que más me interesan. Nombres, me gusta mucho Greg Fraser desde hace 1000 años. Hombre, claro, es que sangre. Pero sí, pero no ahora. O sea, a mí Greg Fraser ya cuando hizo Zero Dark Thirty, la de cómo supuestamente matan a Bin Laden. La noche más oscura, sí. Sí. Y se hace una película entera de noche con una supuesta luz de luna que llega un momento de la película y dices, espera, perdóname, ¿esto está iluminado por la luna o no? Porque son sitios gigantescos y se mueve la cámara libremente y dices, ¿pero quién ha hecho esto? Y miras y tiene 33 años ese cabrón cuando ha hecho esa película o algo así. Dices, ¿en serio? Tiene un año menos, un año más que yo por ahí. Dices, ¿en serio? Este tío con esta edad está haciendo esto. A mí, en ese momento, para mí se convirtió en Sam Fraser. Lo que pasa es que luego como que han tardado en darle más chance. Sí, y ahora lo está petando. Ahora lo está petando porque tenía que petarlo. O sea, es lo mejor. Bradford John me gusta mucho, que es el director de foto de The Most Violent Year, por ejemplo, o de Arrival.
Sí, sí. Es una pasada. Linus Sandgren me gusta muchísimo, Linus Sandgren, porque es uno de esos directs de foto. Es un direct de foto que le da lo mismo a lo que piensa la gente de él. Es un direct de foto que te hace La La Land con esas luces verdes y rojas feísimas, pero que le da igual y dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y eso es lo guay, es de, ¿por qué no? Claro que sí, tío. Y luego te coge y te hace la siguiente con unos golpes durísimos y excesos barroquísimos. Pues él experimenta, él prueba, él y no experimenta siempre en la misma dirección que ahora van todos los directs de foto, ¿no? Que es de, voy a subexponer más y a subexponer más y a subexponer más porque ahí está todo el grano. Es de, no, él experimenta, bueno, aparte de que él roda en analógico, en hacer exageraciones, en que eso es otra cosa que a mí me gusta mucho, que contra lo que a muchos directs de foto van, no, a mí mi luz que no se note, porque yo no quiero que a mí se me note, si se me nota es que el trabajo no está bien, es de, pero ¿por qué no? A mí me encanta que se me note, o sea, yo soy un poco también excesitos en ese sentido. Sí. Si puedo, sí, no en todos los proyectos, ¿no? Pero si puedo, sí, es de, ¿por qué no? Si tú eres una pieza que está ahí también, y esto no estamos haciendo realidad. La realidad no existe. Nosotros estamos haciendo cine, ficción. No existe la realidad, aunque te digan, esto es el biopic de la vida de no sé quién. Mentira. O sea, ni la de Queen te está contando la historia como fue realmente. Claro. Es que no son verdad. Las historias están manipuladas para que sean cinematográficamente interesantes. Y tú te tienes que cortar. Y tú tienes que hacer que todo sea realista. Pues para mí no, para otros sí. Y el respetable, para mí no. Para mí está guay que tú aportes una luz que transmita una emoción, que es la que tú tienes o con la que tú crees en ese momento que sea adecuada para generar una emoción. No te he dicho casi nombres, me he ido por otro camino. ¿Qué va? pero... Me has dicho un montón, vamos. Yo creo que el que nos esté escuchando ahora, si tenía papel y lápiz, habrá apuntado un montón. Mira, el primero que más me gustó a mí fue Eduardo Serra. Robbie Mueller, que es el director de foto de Wim Wenders de hace 1000 años, que luego he visto en documental, estaba puto loco ese señor, grabó toda su vida en cámara de vídeo. Sus hijas en el documental dicen, nunca le veíamos la cara, siempre tenía una cámara delante. Le llamábamos y eso, señor. Y eso no fue guay para nosotras. Ya lo dicen. Y él tiene millones de horas de cintas, de películas grabadas. Pero ese señor hizo cosas muy revolucionarias, como no corregir los neones o las luces de una farola de la calle cuando todo el mundo lo corregía. ¿Es verde? Pues dale con el verde. A mí se me gustó mucho. Y Eduardo Serra, que es el del marido de la peluquera, a mí, el marido de la peluquera, que puede que sea de las primeras películas de las que yo fui consciente de la luz, no sé a qué edad la vi, pero esa luz que entraba por el ventanal de la peluquería y ese pelo tan voluminoso de la actriz, que ahora no recuerdo el nombre, que le brillaba de una manera preciosa y todo era brillantísimo. Ese fue la primera vez que yo dije, wow, ¿qué es esto de la luz? Pues ese señor que es portugués, con 70 y muchos años, te hace la sexta y la séptima o la quinta y sexta de Harry Potter, las dos últimas de Harry Potter, que son las dos más increíblemente iluminadas de todas. Un señor de casi 80 años te hace una luz que dices, pero tío, eres más moderno que nadie y has hecho una luz alucinante que no tiene nada que ver además con el marido de la peluquera. Pues ese tipo de gente me interesa a mí. ¿Has pensado alguna vez en dirigir tu propia película? ¿Es algo que tienes en mente en plan, buah, si tuviera ahora mismo dinero es mi sueño profesional? No, porque no tengo una idea para hacer una película. No, es decir, me apetece dirigir. Porque nos has contado antes que has estado realizando también en algún proyecto. Voy realizando cosas. En un momento dado en el que además estaba yo... Una cosa aquí que para la gente que nos escuche que no lo sabe, cuéntanos un poco la diferencia entre dirigir y realizar. Vale, también es una buena pregunta esa. Dirigir, o sea, realmente es complejo la diferencia, pero se podría decir que cuando eres realizador hay un director por encima de ti que probablemente pueda ser el creador o pueda ser que haga una función de productor ejecutivo también, que es el que tiene la última decisión en torno a todo. Y sobre todo, en mi caso, cuando yo he realizado las cosas que he realizado es que yo no he ido a montaje. Yo he creado un libro de estilo, pues esto lo he hecho en 4 cosas y las principales han sido en Camón, que es una serie web que es una mezcla entre reality, concurso de fotografía y como una especie de no documental, pero un reportaje en el que vas siguiendo a varios influencers que escogieron para hacer este concurso de fotografía, pues les vas siguiendo, te van contando un poco de su vida y luego van haciendo como fotos temáticas de varias cosas, ¿no? A su proceso creativo.
Ujú. Y luego se concursan, ¿no? En un plato, viendo las fotos, ni siquiera están ellos. Se escoge a un ganador, ¿no? Entonces, toda la parte de estética narrativa de cómo hacer ese concurso la elaboré yo. Bueno, ellos habían generado una idea en el teaser que mandaron a la cadena, muy pequeñito, y a partir de esa idea yo lo evolucioné hacia una estética muy tomada de la calle, ¿no? De la gente que se graba haciendo parkour, la gente que se graba haciendo skate, ese concepto con la cámara en mucho movimiento, clips muy cortos, muy dinámico, con una música muy contundente y con mucho grafismo. Y yo elaboré ese libro de estilo pasando muchísimas referencias para que la editora, que podría decirse que es la otra realizadora, Ajá. hiciera el montaje en torno a mi idea y ella lo evolucionará hacia su mundo con el que yo había grabado. Claro, yo grabo con esa idea. Entonces, lo fácil es que ya lo plasme en esa dirección, ¿no? Y en este otro documental, en esta serie documental, fue un poco de casualidad. A mí me llamaron de director de foto, pero el que iba a dirigir el documental no pudo a última hora porque un proyecto que él tenía, que se suponía que iba para más tarde, se empezó a preproducir antes y entonces él se tuvo que ir para allá. Y al principio yo propuse a Ernesto Sevilla, que con el que yo trabajo mucho, y él no podía porque está escribiendo una película, y él al director, a Jorge Ponce, le dijo: ¿por qué no lo diriges tú y lo realiza Quique? Que os va a quedar guay. Y entonces así lo hicimos. Entonces todo lo visual, lo narrativo, el cómo va la cámara, el cómo trabaja la cámara, las localizaciones, son un poco decisión mía, pero el Jorge está y Javi Valera, que es con el que él decidió codirigir, están por encima de todo en el contenido, en cómo se mueven las escenas, en cómo trabajaban ellos, porque al final no hay actores, ahí salíamos todos, ¿no? Y luego en edición yo no he estado. O sea, en edición había como otra figura que era el que dirigía la edición y al final ellos estaban por encima de todo. Pero, por ejemplo, en las recreaciones que hemos hecho, lo que yo planteaba era lo que se hacía y en el plató todo lo que grabábamos, como yo me movía y lo que yo le decía a la otra cámara era lo que se hacía. Qué interesante. Entonces, así es una mezcla muy divertida. Entonces, no he dirigido, he realizado. Me apetece dirigir, pero yo no tengo proyectos ahora mismo propios. Yo estoy escribiendo, pero estoy escribiendo más en plan mundo relato y Sí. me estoy disfrutando con eso. No estoy escribiendo pensando en esto lo quiero llevar al cine, de momento no. Ajá. Entonces, si a mí alguien me ofrece alguna cosa, pues diré que sí, probablemente porque soy un insensato. Y porque la insensatez y la valentía están unidas por un hilo invisible. Puede ser, sí, puede ser que sea parte de valentía o parte de... Me gusta probar cosas nuevas, me aburro o me gusta hacer algo diferente y por eso tampoco quiero tener una luz, como hacer siempre la misma luz, Claro. ¿no? Entonces, por eso ahora me pongo a escribir y en otro momento me pongo a hacer otra cosa porque me gusta probar cosas diferentes y por eso mismo me apetece dirigir. Pero no tengo un proyecto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En un futuro. Tuvimos un proyecto en un momento dado, ¿te acuerdas? Que iba a ser de animación. Sí, pero se quedó un poquito Y- ahí en la nada porque yo no tenía tiempo. Se quedó en la no me nada daba la vida para nada más. y porque yo no lo moví, pero bueno, Algún día. ahora que quiero ser director, quién sabe. Claro, ahora que yo, bueno, no estoy disponible, pero en algún momento lo estaré. Entonces, oye, tú me llamas y cuadramos agendas Y lo codiriges conmigo. y lo codirijo como contigo, por el supuesto. que has hecho tantas pelis me puedes dar mucha... Y te dejo codirigirlo conmigo. Vale. Oye, ¿tienes más cosas de la peli o vamos cerrando? Si hay algo de lo que yo quería hablar de la peli, sí, y enlazarlo con Venga, dale. con otro mundo, que es que la peli está prácticamente rodada en su totalidad con luz natural. O sea, me parece muy interesante que para una película que está hecha con tan poco dinero y sin iluminación, llames a un director de foto para hablar, porque en principio es como lo más antagónico que se puede hacer, pero en realidad está muy unida con el presente de la industria. Sí. Y esto, por un lado, es la película está tan pequeña. Bueno, pues yo que tenía una trayectoria, hacer mucho cine independiente y todo esto, pues me veo identificado con esos inicios. Pero sobre todo lo que me interesa de su trabajo sin luz o con muy poca luz, porque yo creo que hay secuencias que, como la noche esa y algún otro momento que probablemente haya iluminado,
enlaza mucho con el gusto del uso de luz natural por un lado, que películas como pues desde El Renacido a Días del Cielo de Néstor Almendros, que es lo más de lo más, como diré Foto también, que fue el de los primeros que decidió trabajar sin luz, y hace ya muchos años, cuando eso era considerado, o sea, le tomaban el pelo, ¿no? En serio. Que no quieres encender luces, ya verás cómo las enciendes. Y hay, pues eso, grandes pelis que se han hecho sin luz, bastantes grandes pelis, esto que creo que empezó probablemente con el cine, con la Nouvelle Vague francesa, pero lo que me parece más interesante es lo que está pasando a día de hoy con las cámaras digitales que ahora tenemos, con el cine, realmente ahora con el cine digital de ahora, que es que tienen una sensibilidad tan alta, no es que sean muy sensibles de que lloren y cosas así, Menos mal que lo has aclarado. sino que tienen que captan tanta luz, son capaces de captar tanta luz que en ambientes en los que tú prácticamente no ves, ellas ven, lo cual es alucinante, te permite trabajar con cero luz puesta por ti o con muy poca luz puesta por ti. ¿Ah, sí? O te permiten rediseñar ahora mismo la manera en la que trabajas, que es en lo que creo que estamos mucho yendo todos, que es, por ejemplo, en Birman o por ejemplo en Red Sky, que la ilumina Miguel Moedo, el plató principal, que es un club, ellos no iluminaron con aparatos de cine, ellos decidieron insertar LEDs de un nivel de calidad súper profesional para que no fliquearan y todo esto, y manipular por colores y por intensidad, en el que el club prácticamente tú puedes entrar, tú te puedes mover por todo el club, tú puedes ir a donde quieras sin que yo, como diré de Foto, tuviera que decir, espera, es que esto no está iluminado, esto aquí tengo que poner luces. No, libertad absoluta, y luego ya pues si queremos para el plano corto apoyamos, y en esa dirección estamos yendo mucho todos. Yo en Cámara Café, en la oficina, fue de, pues vamos a poner, era una nave vacía y fue de, pues tenemos que llenar esto de plafones, pusimos 100 plafones, vinilamos las ventanas para controlar la luz del exterior también con lamas, entonces desde, ahora vamos para allá, pues abrimos las lamas de aquí y en las luces de este lado que está aquí de los plafones disminuimos su potencia y lo de allí aumentamos la potencia, y entonces tú vas trabajando, te puedes mover por donde quieras, tú te vas fluyendo por donde quieras, Claro. y eso Mucha es libertad, algo claro. precioso, es algo que te permite, te da una libertad, pues si los actores, si quieres, si el director quiere que se muevan los actores libremente. A mí me gusta mucho el plano secuencia y abogo mucho por el plano secuencia, más que muchas veces que el director, pero bueno, si se da para la secuencia y lo compra el director, es muy divertido. Sí, y es algo que estamos comprando mucho. Mira Birman, Birman es todo luces integradas. Esta peli, o sea, esta que te he dicho, Loki trabaja mucho con eso, en muchos decorados en la serie Loki que están las luces integradas ya, son parte del decorado, es a lo que estamos evolucionando. Claro. Y eso es muy interesante. Por otro lado, necesitamos incorporarnos antes porque necesitamos a los de arte. Nosotros ya no trabajamos solos, nosotros, o sea, creo que hasta en cierto modo parte de nuestro presupuesto se tendría que compaginar ya con el de arte, porque yo a lo mejor a los de arte les hago alquilar o comprar 50 lámparas o eso, 100 plafones para un techo. Y esos plafones no salen de mi presupuesto, salen de arte normalmente. Entonces los de arte dicen, ostras, me he quedado sin dinero para otra cosa. Entonces ese trabajo se tiene que hacer muy a la par, ¿no? Para poder integrarlo. Claro, está guay. Esto porque es lo que yo quería decir. Si Gareth Edwards hubiera llamado a un dire de Foto, uno piensa, pues tampoco habría cambiado mucho la cosa porque es todo exteriores, pero efectivamente sí cambia. Podría haber cambiado o no. Mira, yo la tercera peli esta que hice con Inan, yo tenía una furgoneta con luz, pero no la utilizaba. O sea, era de vamos a ponernos debajo de esta farola y ya está. Y debajo de esa farola hacíamos esa secuencia y debajo de esta otra hacíamos esta otra. Y íbamos a un bar, es de, ¿se puede rodar aquí dentro? Y trabajamos con lo que ellos tenían y a lo mejor metíamos un pequeño hoyo para darle un punto de luz a la cara, pero trabajábamos con lo mínimo y eso está muy guay. Oye, ¿te has dado cuenta de que la peli empieza por el final? La peli empieza por el final. ¿Cómo empieza? ¿Cómo que empieza? Empieza la gasolinera. Tienes que volver a ver el principio y el final. Empieza con una especie de ataque de un monstruo a un convoy militar. Ah, sí, es verdad, claro, sí, empieza... Lo enlaza con que al día siguiente el personaje masculino va a buscar a la personaje femenino al hospital, y entonces te da a entender como que ese accidente pues a ella le afectó de alguna manera. Pero en ese accidente
Les ves a ellos, a los dos personajes principales, les ves así en un Sí. momento dado como él agarrándola a ella y diciendo ¡socorro, socorro! Y en ese primer plano sale uno de los policías cantando, tarareando la ¿Qué? canción de Star Wars. Y al final del todo... Está haciéndolo también, sí. Exacto, Sí, para es verdad, que tú es verdad. lo detectes. Está guay eso. Yo no me había dado cuenta la primera vez que la vi hace 1000 años, pero esta última vez que lo vi, ya cuando empezó la peli dije, uy, pero estos son los actores. Y ya cuando volví a escuchar al militar silbando la canción de Darth Vader, digo, mírale, qué pispo. Y yo sin enterarme. Yo la primera vez tampoco me enteré, como te conté cuando me dijiste tienes que verla, me puse Sí. a verla, fue de me quiere sonar y no estoy seguro de si la había enterado o no, pero al final lo había visto. Esa escena de la gasolinera lo había visto. Y yo tampoco, si la vi entera, tampoco me enteré. Me parece un acierto de peli, porque yo tenía muchas ganas de hablar de ella, he contado muchas cosas que he estado investigando por ahí y creo que es una peli perfecta para haber hablado contigo, porque tú eres una persona que ha trabajado también mucho en road movies, que trabajas mucho en cine independiente, con todas las limitaciones que tiene eso y que a veces son aliados y a veces no, y que nos has contado un montón de cosas súper interesantes. Muchas gracias, Quique. No, bueno, muchas gracias a ti por invitarme. Un Me lo placer. paso muy bien. Tendrás que volver, ya haremos Hombre, más. Pues sí, yo encantado de volver cuando quieras para cualquier cosita. Cuéntanos dónde puede seguirte la gente en redes sociales, o si nos está escuchando un director o un productor y quiere contactar contigo, pues no sé, cómo te encuentra. A ver, pues en Instagram Enrique Silguero, en IMDb llevo el mismo nombre en todos lados, Enrique Silguero en IMDb, mi mail es enriquesilguero@gmail.com Muy y bien. mi web que es www.enriquesilguero.com. Muy bien. Yo soy Ruth Villamagna en redes sociales y mi página web es ruthvillamagna.com, Ruth sin H. Así que muchas gracias, Quique, por haber estado hoy aquí y volveremos a traerte pronto. Un besito. Muchas gracias a vosotros, es muy divertido estar aquí. Te recuerdo, oyente, que nos puedes seguir en Instagram, TikTok o Twitter como Alchemist Podcast y escucharnos en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o en YouTube como Alchemist. Como siempre, agradecemos infinito a los productores su apoyo económico para que esto pueda avanzar y seguir mes a mes. Gracias a vosotros este proyecto es posible. Todos los demás nos podéis apoyar en iVoox dándole al botón azul que está al lado de nuestro logo, nuestro miclope, y también nos ayudáis con los me gusta, comentarios, estrellitas en Spotify o compartiendo este podcast con tus amiguis. Muchísimas gracias por escuchar al otro lado. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, alquimistas. Adiós. Adiós, adiós. Yo soy tu padre. Aquí solo servimos lengua. A donde vamos no necesitamos carreteras. Sayonara, baby. Al infinito. Me llamo Forrest Gump. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! Me llamo Íñigo Montoya. Alchemist es un podcast de divulgación de los oficios escondidos del cine. Si te gusta, danos un like y comparte. Me llamo Bond, James Bond. Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas. He visto cosas que